No, si voy a necesitar al ratito le escribo. Ya, Me necesito su apoyo logístico. ya. Ya, oye, ¿hasta qué hora dura formalmente esto? Déjame ver mi Clase, me celular. refiero, no taller. Hasta las 6:40, 18:40, profe. listo. La hicimos. Vamos entonces. Ya, esto, chicos, comienza, esto se enmarca en segunda solemne, ¿ok? Hasta lo que acaba de hablar el Doc Rossi, no de la Alexa, pero de placateroma, es solemne uno. Tengo un chat por acá. Nefro, mi mayor enemigo. No, señor. El riñón es hermoso, solo que es desconocido, ¿sí? Es incomprendido, ¿sí? Es como, ¿cómo decirlo? Pero es eso, es incomprendido, pero es súper importante. Ya van a ver una casuística muy grande de este tipo de pacientes, desde la esfera, porque aquí, ojo, en este capítulo, con el doc hablamos de la fisiopatología renal, hidrosalina o del metabolismo hidrosalino y ácido base, ¿ya? Que uno podría separarlo como en tres capítulos distintos, pero como está todo muy, gira todo muy asociado a la función o disfunción renal, es que lo metemos todo acá, ¿ya? Pero entonces, las cosas que vemos en este capítulo van a ser ampliamente, ¿cierto?, conocidas, vivenciadas por ustedes en la medida que vayan teniendo más campos clínicos, ¿ok? Y para empezar la clase, o para empezar el capítulo, vamos a empezar hablando de lo que es el daño renal agudo, ¿sí? Aquí, como se le conoce. Término que pasó a reemplazar, ¿cierto? O es lo que se ha propuesto, lo que las sociedades de nefrología han propuesto, eh, a reemplazar el término de la insuficiencia renal aguda que se ocupaba, ¿cierto? Previo a esto, digamos, a este concepto. ¿Por qué? Básicamente porque hoy en día el daño renal agudo se entiende como un continuo, ¿ok? Como un continuo en términos de daño y de función renal. Eh, um, entonces, fíjense que es tanto así que vamos a dar como pacientes con AKI, es decir, pacientes que tienen un riñón dañado, a pacientes cuyo riñón no está dañado. Miren qué interesante. Vamos a decir, este paciente tiene AKI y su riñón no está dañado. Y desde ahí, ¿cierto? El daño renal puede aparecer, ir aumentando, 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 hasta que tenemos un riñón hecho pelota, ¿cierto? Disculpando la coloquialidad del término, y ese paciente que tiene el riñón severamente afectado en su funcionalidad va a requerir eventualmente terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Entonces, de nuevo, las guías, las sociedades de nefrología hoy en día dicen que aquella subpoblación de pacientes que necesitan terapia de reemplazo renal, ¿cierto? En ellos debiésemos ocupar el concepto de insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Dicho de otra manera, la mayor parte de los pacientes, no, la mayor o menor parte depende de cuál sea la unidad, la complejidad del paciente en la unidad donde ustedes estén, ¿sí? Pero en el global, ¿cierto? La mayor parte de los pacientes con AKI no tienen un riñón severamente disfuncional, ¿ya? Eso para empezar. Ahora, en los campos clínicos, si le hablas de insuficiencia renal para arriba y para abajo, no hay ningún problema, ¿ya? Es el menor de los problemas que le demos uno u otro nombre, siempre y cuando el clínico sepa sospechar, identificar y manejar la condición, ¿sí? Pelear por el nombre no es un sinsentido, pero como es parte de los objetivos del curso también, actualizarnos, estamos acá. Cuando se comenzó a hablar de esto, se reconoció por primera vez en un modelo de perro, fíjense ustedes, esta condición. En ese momento no era aquí, sino que se le llamó la iscuria renalis. ¿Ok? Y ahí quedó la condición así como que la describieron y no la pescaron mucho. ¿Cuándo volvió a aparecer así como en la palestra? ¿Cuándo volvió a aparecer en las conversaciones entre médicos, así como potentemente? En la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Claro, porque ahí en la Primera Guerra Mundial teníamos heridas por balas, teníamos cierto mucho trauma, pérdida de sangre, pacientes hiperinflamados. Ustedes saben, en las guerras, además, en los temas asociados sanitarios, el agua potable y esas cosas,
Entonces, mucho factor de riesgo y entonces ahí empezó a hablarse de nuevo y en ese momento se le conoció como la nefritis de la guerra, war nephritis. En 1951 se habla por primera vez de insuficiencia renal aguda, acute renal failure, ¿cierto? Y en ese momento se utilizó como mucho como sinónimo del NTA, ¿ok? Y el NTA que es lo que hoy en día nosotros conocemos como la necrosis tubular aguda, ¿cierto? Ellos lo describieron ahí entonces como eh, falla renal aguda asociada o relacionada con heridas de tipo traumático. Ahí distintas sociedades empezaron a proponer distintas definiciones, distintas formas de manejo, y miren, entonces esto generó finalmente un caos, ¿sí? A inicio de los 2000 existían más de 35 definiciones de insuficiencia renal aguda, lo cual obviamente generaba mucho problema entre médicos, entre centros, entre asociaciones, ¿ok? Y en el año 2004 se propone el uso del término aquí, ¿ya? Que era más antigua, fue como inicialmente propuesto en 1900, a inicio de los 1900, ya asociado a intoxicación por mercurio, por metales pesados. Entonces, se considera, ¿cierto?, como Alaki como un rápido deterioro de la función renal, ¿cierto? Es decir, el BFG. O sea, la función renal o el riñón, ustedes lo saben, tiene múltiples funciones. Hagamos un ejercicio, chicos. ¿Qué funciones tiene el riñón? No me digan filtración, reabsorción, secreción, ¿ok? Porque esos son los mecanismos fisiológicos a través de los cuales producimos orina. Y yo estoy de acuerdo en que la producción de orina finalmente es el reflejo de la fisiología renal. Pero ¿por qué es importante el riñón para nosotros? Aquí necesito saber de verdad cómo están. ¿Qué funciones tiene el riñoncito para nuestro organismo? Regular Regular el volumen de sangre. Regular el volumen de sangre. Me gustó. ¿Lo puedo ordenar? ¿Me autoriza para ordenarlo, Sue? Sí, Ya. Vamos, una de las funciones súper importantes del riñón es que regula el balance de sodio. Como el sodio no se mueve solo, sino que se mueve con agua, ¿cierto? El riñón es un encargado súper poderoso de regular el agua corporal total, el agua extracelular y la volemia. Y a través de la volemia regulamos la presión, ¿cierto? El volumen de sangre y la presión arterial. Entonces, súper importante ahí. Esa sería como la secuencia que nos interesa en la fisiopatología, ¿cachai? Balance de sodio, balance de agua, balance de sodio con, ¿cierto? Acompañado de agua, volumen del extracelular, volemia, presión arterial. ¿Ya? Tengo por aquí un par de chats. A ver, ¿quién escribió acá? Regulación hormonal. ¿Cómo así, Dante? ¿Me explica, por favor? Isabel Oviedo me dice regulación de la presión arterial, lo que comentamos, Isabel, ¿sí? ¿Ya? Además, claro, pues el riñoncito tiene el aparato yuxtaglomerular, ¿cierto? Que echa a andar el renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez tiene un rol en el control de presión arterial. ¿Ya? Sí, Dante, sigo esperando la explicación de la regulación hormonal. Felipe Opaso, me gusta, dice equilibrio electrolítico, ¿cierto? Hay varios electrolitos en sangre que su concentración depende o su cantidad de nuestro cuerpo, ambas, concentración o cantidad en nuestro organismo depende de la función renal, sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, calcio, fosfato, ¿cierto? La cavidad con un tema central acá, el balance ácido-base. Muy bien, Gaby. No es el único órgano, pero es, ¿cierto? Un muy importante órgano que participa en la regulación del equilibrio ácido-base. Me mezclé las hormonas del riñón, parte del control de la presión arterial. Ah, ya, lo que hablamos asociado al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mire, la Martina, qué lindo lo que nos pone por acá. Eritropoyesis, efectivamente. Como el doc nos va a hablar de enfermedad renal crónica, ustedes ya se imaginan que un riñón, ¿cierto?, que esté dañado crónicamente, también puede pasar en el agudo, pero se ve más en el crónico. Obviamente, ¿cuánta eritropoyetina produce?
poco porque tengo poca masa renal funcional. ¿Y eso en qué se puede traducir? En que mis pacientes aparezcan anémicos, ¿ya? La anemia en el paciente renal tiene múltiples explicaciones, pero esa es una de ellas. Muchas gracias, Martina Z. ¿Algo más o no hay más? ¿Mm? Ya. Nos faltó algo que todos dicen, pues. Elimina desechos metabólicos. Eso, por cierto, eliminar desechos metabólicos. Como dicen los niños del jardín infantil, que los riñones son como la lavadora del cuerpo, ¿cierto? Que separan lo que sirve de lo que no sirve de la sangre. Y eliminamos desechos metabólicos de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos. Todas las biomoléculas tienen desechos, ¿sí? Y esos desechos, todos ellos pueden potencialmente ser eliminados por función renal. Gracias, Valentina. ¿Sí? Eliminar desecho metabólico, control de volemia y presión arterial, control electrolítico, hidroelectrolítico, yo le pondría ahí, ¿ya? Lo hidro es súper importante porque significa que el riñón también regula presión osmótica, ¿ok? ¿Qué más dijimos? Rol hormonal, ¿cierto? El riñón también, acuérdense ustedes, activa la vitamina D. A través de eso participa en el control del balance fosfocálcico. ¿Ya? Como dice la Martina, también tiene una función produciendo hormonas, en este caso la eritropoyetina, y a través de esa eritropoyetina, un rol, valga un poco la redundancia, eritropoyético. ¿Ya? Todo esto lo hace el riñón a través de tres procesos que son los que ustedes saben: filtración, reabsorción tubular y secreción tubular, ¿ya? El primero de esos procesos, que es el que determina finalmente, o de alguna manera uno como que le achaca todo, como, no todo, pero como que uno le achaca una gran responsabilidad, tiene que ver con el BFG. ¿Se acuerdan ustedes qué es el BFG? Velocidad de filtración glomerular. Eso. Muy bien, Javi, muchas gracias. La velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Y entonces, claro, que el primer paso, por cierto, es como, loco, si no filtramos una cantidad adecuada, ¿con qué vamos a trabajar después? Entonces, se describe como un rápido. ¿Qué es rápido? Cosa de horas a días, ¿sí? Como que para hablar de lo agudo, en el caso del riñón, hablamos de este rápido, ¿cierto? Caída del BFG en un plazo de hasta 7 días de un insulto conocido, ¿ok? Que involucra cambios estructurales y funcionales. Importante, es un síndrome que raramente tiene una causa única. Puede ser, pero no es lo más común. Entonces, eso es importante porque en este tipo de pacientes tenemos que, a través de, ¿cierto?, nuestra anamnesis, ¿sí?, a través de las preguntas que hacemos, a través de la historia clínica del paciente, indagar distintos factores de riesgo potenciales para el desarrollo de la condición. Raramente tiene una causa única y distintiva, por lo que su fisiopatología es amplia y compleja, lo cual dificulta la labor del profesor. La coexistencia de sepsis, isquemia y ciertos nefrotóxicos muchas veces dificultan el reconocimiento y el manejo. Eso es súper importante cuando hablemos de daño renal agudo, aquí asociado a sepsis. Ahí les voy a comentar lo complejo de esta condición. Entonces, miren usted, ¿en qué condiciones podemos encontrar aquí? En todos lados nos podemos encontrar aquí. En zona urbana, donde más aquí hay es en paciente hospitalizado. ¿Cuánto aquí hay? Pucha, aquí esa es gran pregunta, ¿no es cierto? Porque a veces dicen, ¿sabe qué? Más o menos entre un 5 a un 10% del total de los pacientes hospitalizados van a desarrollar aquí en algún momento de su estadía o de su estancia en el hospital, ¿ya? Obviamente, no, una persona no queda hospitalizada para estar así como de vacaciones, ¿sí? Sino que tiene alguna condición que requiere un manejo así como más monitorizado, ¿ya? Entonces, o requiere, qué sé yo,
profesionales que estén ahí más cerca o requiere cierto instrumental o ciertos monitoreos que no puede tener en casa, ¿ya? Hasta un 15% dice ahí. Fuera de hospital, es decir, en la comunidad, poco común, ¿cierto? Se describe que puede estar un 4%, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes, en unidad de paciente crítico puede llegar hasta un 60%. Y eso es súper relevante, ¿saben por qué? Porque el daño renal agudo se asocia con mortalidad. Vamos a ver que hay etapas de aquí, o sea, hay clasificaciones según la severidad y incluso en las condiciones más bajas aporta riesgo de mortalidad, ¿ya? Entonces, es una de las condiciones que en la unidad de paciente crítico puede aumentar el tema este de la mortalidad. En áreas rurales también hay, obviamente, secundaria a enfermedades adquiridas en la comunidad, mayoritariamente cuadros de diarrea, hipovolemias, cuadros infecciosos, ¿ya? En la población pediátrica, según esta publicación del año 2016, estaba pobremente descrita, ¿ya? Se ve harto, pero pobremente descrita, y la mayor parte de los casos estaría dada por caída del volumen arterial efectivo, ¿ok? Y por sepsis. En paciente viejo, más común, ¿cierto? Y esto es esperable porque muchas veces estos pacientes tienen patologías que se manejan con fármacos que alteran la hemodinamia renal, ¿ya? O que derechamente son nefrotóxicos, ¿ok? Además, en paciente viejo es esperable que haya algún cambio en la función renal como parte del envejecimiento, ¿ya? Entonces, frente a un agente etiológico quizás un poco más leve que en un paciente joven, se puede desarrollar la condición. La letalidad, es decir, el porcentaje de individuos que muere de los que desarrollan la condición, acuérdense que es distinto de mortalidad, muchas veces lo ocupamos como conceptos, como sinónimos, pero son cosas diferentes. Es variable según la estratificación, ¿ok? Hay una escala que ha ido cayendo un poquito en desuso, pero que igual se ocupa, la escala Rifle, y la escala Rifle, eh, los tres es una sigla, RIFLE, ¿cierto? Las tres primeras letras de Rifle, R, I y F, que aparece ahí, son escalas asociadas a la intensidad del AQI, ¿ya? Y fíjense que en la medida que aumenta la intensidad, R es por riesgo, I es por injuria o daño, y F ya es por falla, aumenta el porcentaje de letalidad en estos pacientes, ¿ya? Entonces, cuando usted le llegue a un paciente del cual sospecha la condición y me haya hecho el diagnóstico de, automáticamente lo que viene es establecer la severidad, estratificar al paciente. ¿Para qué? Para saber, para estimar cuál es el grado de letalidad que hay en ese sujeto. En UCI, sobre el 60%, ¿cierto? De ellos muere, particularmente para los pacientes que requieren terapia de reemplazo. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, si los pacientes requieren terapia de reemplazo renal, esos son los que van a estar más afectados, los que tienen un riñón, ¿cachai? Más disfuncional. Y eso en el fondo, si ustedes lo piensan en un paciente UCI, es reflejo de que ese paciente está con un daño orgánico importante. ¿Estamos? Entonces, ahí dice prevención. Eventualmente es prevenible la condición, ¿ya? Pero muchas veces a nosotros nos llegan, ¿cierto? Pacientes que ya están con algún grado de aquí. ¿Qué hacemos ahí? Lo primero, sospechar la condición, ¿ya? ¿Y cómo sospechamos la condición? Por la presencia de factores de riesgo, ¿ok? ¿Qué factores de riesgo conocemos para aquí? Por ejemplo, enfermedad crítica, ¿cierto? Un paciente que esté críticamente enfermo, yo ya sé que al tiro tiene factor de riesgo para el paciente séptico, si es que hay shock circulatorio, ¿cierto? Las quemaduras, una quemadura, no quemarse, no sé, por la yema del dedo. Ayer me quemé la yema de un dedo, de dos dedos y claro, pues me dolió, pero obviamente eso no es un factor de riesgo para aquí, ¿cachai? No me ando midiendo CREA hoy día, ya, pero una quemadura importante, en un gran quemado hay que sospechar de la condición, ya, o sea, o hay que plantearse que el paciente podría estar o que podría desarrollar aquí.
Trauma, cirugía cardíaca, ya particularmente cuando hay bypass cardiopulmonar, cirugía mayor de tipo no cardíaca, ¿ok? Si es que estamos en presencia de fármacos nefrotóxicos, por tanto, siempre es bueno saber, siempre preguntarle a la persona qué fármacos está tomando, y dos, saber cuáles son los efectos adversos de los fármacos. ¿Cachai? Pues en farmacología del segundo semestre les van a dar harto con eso. Las interacciones, los efectos adversos, los efectos secundarios, por este tipo de cosas. ¿Dónde estaba yo? Aquí. La presencia de medios de contraste iodados, ya para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, también es un factor de riesgo. Ahí les voy a contar yo, no en todas las personas, no en todos los pacientes, pero en algunos grupos sí puede ser factor de riesgo. Si es que hubo exposición a animales o plantas venenosos, también es relevante. ¿Ok? Factores que aportan susceptibilidad, paciente con depresión de volumen, todo paciente con depresión de volumen debiésemos considerar que tiene riesgo para, ¿cierto? El envejecimiento, ser mujer, ¿cierto? Ser afrodescendiente. Ya, esto, recuerden ustedes, estos factores de riesgo tienen que ver con estadística, ¿eh? Entonces, estadísticamente hacen más aquí mujeres y personas afrodescendientes, ¿ya? No es que les confiera algo particular, ¿ya? Ser mujer o ser afrodescendiente. La existencia previa de enfermedad renal crónica, otras patologías crónicas cardíacas, pulmonares, hepáticas, diabetes, mellitus, cáncer, anemias, ¿ya? Esos son como los principales. Entonces, me llega un paciente a consulta y lo primero que yo debiese hacer es decir, si sospecho la condición, me debo preguntar, ¿esta persona tiene o no tiene factores de riesgo? Si no tiene factores de riesgo, ¿cierto? No debiese yo preocuparme tanto. Si tiene factores de riesgo, ahí sí debiese preocuparme tanto y debiese ir a la segunda parte que tiene que ver con ir a identificar, ir a diagnosticar, ir a demostrar, ahí está, ir a demostrar la condición. ¿Ok? En una primera etapa, y aquí viene el punto, ¿cierto? Cuando voy a demostrar la condición, me aparece otro problema, porque en una primera etapa es asintomática. De hecho, chicos, anótenmelo ahí. Aquí es asintomático, a no ser que el paciente ya esté urémico. ¿Ok? Cuando un paciente con AQI tiene clínica asociada a la pérdida de función renal, ahí yo ya digo que está con síndrome urémico. ¿Ya? Con síndrome urémico agudo debe estar pensando Doc Rossi, que le gusta así como hacer sin poner cuando hacemos los prediagnósticos, ¿cierto? En nuestros casos clínicos le gusta ser bien como específico, bien específico, bien declarativo en la condición. ¿Ya? ¿Cómo la voy a buscar? Puede ser por aumento del nitrógeno ureico sérico, el NUS o el BUN, que hablábamos el otro día. ¿Ok? Puede ser, ya, y aquí aparecen los dos grandes marcadores de por aumento de creatinina en sangre o por oliguria. ¿Ok? Ambas con problemas. Ambas con problemas. Y miren lo problemático entonces. Es una condición que inicialmente no me va a dar clínica, ¿ok? Y que la voy a ir a diagnosticar por un elemento clínico que es la disminución de los débitos urinarios, que tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos, y la voy a ir a intentar diagnosticar con el aumento en sangre de una molécula de desecho que es creatinina, que tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos. ¿Ya? Entonces, se me complica. Lo siento. Basados en el débito urinario, ¿sí? Basados en los volúmenes de orina que produce la persona, podemos tener aquí, ¿cierto? No oligúrica, aquellos que producen más de 400 ml de orina por día, ¿ok? Podemos tener un paciente con aquí en etapa oligúrica, que menos de 400 ml por día, y podemos tener aquí en etapa anúrica, ¿ya? Ojo aquí de nuevo, que el paciente esté anúrico no significa que no produzca orina. Produce menos de 0,1, hay una definición más adelante, ¿sí? Pero menos de 100 ml de orina por día. Una persona que esté entonces con
Hay un paciente que viene en el semestre que estaba así como con una producción de orina diaria como de 50 ml. Ese es un paciente anúrico, ¿cachai? Hay que tener en cuenta, ojo, que la oliguria puede ser transitoria y es una respuesta fisiológica normal a la depresión de volumen, sin alteración significativa de la función. Es decir, mire lo que estoy diciendo. Puedo tener un paciente oligúrico, pero que no tenga su riñón dañado, ¿ok? Es decir, no toda oliguria significa daño renal. Si tengo un riñón hipoperfundido, es esperable, es lo que uno desea de ese riñón, que él produzca poca orina, porque el riñón no sabe por qué le está llegando poca orina y entonces él asume que hay poca agua en el cuerpo. Si produzco poca orina, pierdo poca agua, entonces es como la respuesta esperable. ¿Ya? La oliguria puede ser persistente si es que hay un volumen intravascular adecuado, es decir, en un paciente hemodinámicamente estable, ¿cachai? Un paciente que sí tiene un riñón bien perfundido y está oligúrico, ese sí o sí tiene daño renal. ¿Estamos? Para diferenciar estas dos, hay una serie de pruebas que se pueden hacer, ya se las voy a comentar más adelante, hay un cuadrito, ¿ya? Pero podemos, por ejemplo, ver la fracción de excreción del sodio y la fracción de excreción de urea, entre otras, ¿ya? Y luego dice, aparecen o pueden aparecer alteraciones electrolíticas del equilibrio ácido-base y del balance de líquidos, y entonces ahí ya decimos, ¿cierto? Que el paciente está con síndrome urémico agudo. Déjenme avanzar, por favor, una más y quedamos aquí y cerramos esta primera parte, ¿ya? Uno de los grandes marcadores, les decía yo, para el diagnóstico de Aki es la presencia de oliguria. ¿Ya? Entonces, desde lo clínico, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la pregunta a hacerle a la persona? Si le llega un paciente donde usted tiene alguna de estos, donde usted identifica alguno de estos factores de riesgo y usted sospecha que el paciente tiene la condición, ¿sí? Un paciente que llega, no sé, con, ¿qué puede ser? Con depresión de volumen, paciente con diarrea de 3 días de evolución. ¿Cuál sería la pregunta importante a hacer? Si es que queremos explorar ¿Con qué dónde- frecuencia está orinando? con qué frecuencia está orinando. Claro, ¿cierto? Le preguntaríamos, ¿cuándo fue la última vez que orinó? ¿Cachai? Si nos dice, no sé, oriné ahora antes de entrar a la consulta, ya no hay problema. O no es que no haya problema, pero tiene una connotación distinta que nos diga, la última vez que oriné fue hoy día en la mañana. O que me diga, ¿sabe qué? Uh, no orino desde ayer, ¿cachai? O chuta, no orino desde hace 2 días, no me había dado cuenta, ¿cachai? Es distinta la connotación que tiene. Y el otro marcador, les decía yo, que es la creatinina, ya también tiene problemas. También nos da problemas a la hora del diagnóstico de Aki. ¿Por qué? Porque uno lo que ve es la concentración de creatinina en sangre, ¿ok? La concentración de creatinina en sangre. ¿Qué significa eso? Que al tiro el valor que te arroja el laboratorio va a depender de cuánta creatinina tú tengas y qué volumen de sangre tú tengas. Es decir, si yo en el mismo paciente que les dije, ¿cierto? Es un ejemplo, pero para que se entienda, si él tuviese una diarrea muy intensa, si estuviese muy hipovolémico, podría hacer que la hemoconcentración producto de su diarrea me lleve a aumentar CREA en un periodo de tiempo bajo. ¿Ok? Y ahí si yo veo CREA alta, puedo decir, este riñón está muy feo. Y puede ser que no sea así. ¿Ok? O, qué sé yo, en un paciente con, ¿qué puede ser? Un paciente con insuficiencia cardíaca que se me haya estado descompensando, ¿cachai? Que se me esté volviendo hipervolémico. Si el paciente se me vuelve hipervolémico, CREA tiende a bajar su concentración y entonces se me empobrece. Nayaret. Perdón, profe. Se activó. ¿Ya? ¿Qué otro problema tiene CREA? CREA usualmente uno lo tiene, CREA le dice uno como en el ambiente artístico, ¿ya?
creatinina deriva de la creatina, que uno asume que viene desde el músculo, ¿cierto? Un mecanismo que tiene el músculo para producir ATP rápidamente. Pero la creatina, ¿cierto? Es producida no solamente por el músculo, sino que puede ser producida por el hígado, puede ser producida por el páncreas y puede ser producida por el riñón. Como si esto fuera poco, una persona que consume carnes rojas, la carne roja, ustedes saben, deriva del músculo, por lo tanto, el consumo de carnes rojas también nos va a aportar creatina y puede modificar el, ¿cierto? El pool circulante de creatinina. Y más encima, esta creatinina, como que a uno le enseñan en fisio que se elimina por vía renal a través de un fenómeno de filtración. ¿Sí? Y eso es correcto. Pero se sabe que además de lo que filtra, se puede secretar creatinina en la porción proximal del sistema tubular. ¿Ok? Y en condiciones donde bruscamente cae la función renal, puede aumentar la secreción eh, tubular proximal de cationes orgánicos. En el fondo, podemos tener más secreción de CREA. ¿Ya? Y aquí de nuevo, por ejemplo, hay fármacos que interfieren en los procesos de secreción tubular de creatinina. ¿Cachai? Entonces puede ser que me aparezca una creatinina alta en un paciente que tenga un riñón sano. Y puede ser que me aparezca creatinina normal en un paciente que sí tiene un riñón enfermo. ¿Ok? Dicho de otra manera, tiene creatinina también sus falsos positivos y sus falsos negativos. No es perfecta, ni en especificidad ni en sensibilidad. Por eso ustedes tienen que estar súper entrenados, chicos, para conocer cuáles son los puntos débiles de cada uno de sus pruebas diagnósticas, para que no se les vayan a pasar estas cosas. Tengo una pregunta aquí en la Gaby. Me dice, en un caso de un paciente que curse con AQI y justo va al gimnasio y toma creatina, ¿cómo se puede utilizar el parámetro si lo voy a tener modificado para hacer el diagnóstico? Eh, claro, ese es otro problema, ¿por cierto? En el caso de... Porque además fíjate que una persona que va al gimnasio y que tiene masas musculares quizás superiores al promedio de la población, ese es un individuo que automáticamente va a tener niveles de creatinina que son mayores, ¿ya? Entonces tienes ahí un doble problema al momento de evaluar tu prueba. ¿Ya? Tienes un doble problema al momento de evaluar tu prueba. Ahora, de nuevo, las pruebas, acuérdense ustedes, las pruebas diagnósticas, y esto lo conversábamos creo el otro día con el Doc Rossi, si no en algún momento lo vamos a hablar, las pruebas diagnósticas deben analizarse y deben interpretarse a la luz de una cierta clínica. ¿Ok? Entonces, justamente ahí viene la habilidad del clínico o de la clínica en tu caso, de decir, tengo un cierto valor de CREA, ¿ok? ¿Cómo se correlaciona ese valor de CREA con la historia clínica de mi paciente? ¿Y cómo se relaciona ese valor de CREA con el otro marcador de función renal, que son los volúmenes urinarios, ¿ya? Producidos. Entonces, ¿sería apoyarme a otras pruebas diagnósticas porque deja de ser un indicativo tan significativo? Claro, po. Claro, de nuevo, acuérdate que esta prueba diagnóstica viene a apoyar tu sospecha clínica, ¿cachai? Viene a apoyar tu sospecha clínica, es decir, es distinta la connotación que le voy a dar a una creatinina alta en un paciente al que le pides exámenes como para evaluar su salud general, ¿cachai? Que la interpretación que tú le das al examen en el contexto de un paciente que llega a preguntar por un cuadro clínico específico, ¿se entiende, no? Y para solucionar eso, y esto solamente lo voy a adelantar, Gaby, para solucionar eso, ¿qué hizo finalmente la KDIGO? Esto que aparece aquí, KDIGO o KDIGO, es quizás la asociación de nefrología más influyente, la más importante, así como la más eh, respetada, la más influyente, la más reconocida. Ahí está, la más reconocida de todo el mundo. KDIGO dice, mire, ¿sabe qué? En paciente con factores de riesgo, ¿cierto? Cualquiera de las dos.
un cierto cambio, y lo digo así para no empezar a explicarlo, sobre un cierto cambio en los valores de CREA o sobre un cierto cambio en términos de el output, los volúmenes de orina producida, yo ya podría estar en condiciones de diagnosticar la condición. Vale un poco la redundancia, en condiciones de diagnosticar el cuadro clínico, la patología. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Por eso hay que interpretarla siempre a la luz de la clínica. Ya, pues. Y eso, son las 18:52. Me he pasado. Martino diría, me he pasado. Anda hablando como sus youtubers españoles. Me quedó claro, gracias. Qué bueno, me gusta eso. Qué bueno que le quedó claro Gaby. Ya, pues. Doc Rossi, ¿alguna cosa que comentar? No, no, está en pleno desarrollo tu tema, o sea que no. Estamos como los periodistas. Está en plena. Vamos a ver la arista que después se No, desarrolla. del caso aquí. Caso aquí. Tenemos harta aristas para ver acá. Vamos a pasar un buen ratito. Sí. Eso, ¿alguna otra duda, queridas y queridos? ¿No, Javi? ¿Todo claro? Ya, qué No, bueno. no, profe. No, profe. Una de las No. cosas que yo sé que a Renal no les gusta desde nunca. Pero es bonito, Renal. Es bonito, sí, pues, pero es como el, Les da miedo más que otra es cosa. como es El como cuco. El ¿cómo se llama esto? cuco. Tiene el El- cuco, viene el riñón, ¿no? Es como el sino, como el destino del fisiopatólogo, pues el fisiopatólogo como que tiende a encontrar todo bonito porque le trata de encontrar Bonito. la justificación a todo. Puede ser, ya. Eh, claro, y como que la histología del riñón es difícil, como que la fisiología del riñón es difícil, como que la fisiopato, ¿ya? En general, nuestra experiencia del doc y del suscrito es que hemos logrado que al menos las cosas así como básicas para un médico las logren entender bien, ¿ya? Entonces, porfa, si se nos estresaron un poquitito ahora, ya saben, repasar fisiología renal, eh, y por supuesto lo otro, porque están las clases, ¿cachai? Las clases son fundamentales para plantear dudas, para no me acuerdo de esto parece que era así, y ahí podemos ir entre todos, ¿cachai? Persiguiendo nuestro objetivo. O sea, recuerden que el objetivo acá no es hacer clases. El objetivo acá es que ustedes aprendan. Por eso es tan importante que participen. Tipo, Eso, a mí que me salió bonito. Lo voy a dejar para algún libro está de bonito. pedagogía que algún día no escribiré. Sí, está Ya, bonito. eso. Dante ¿Cómo dice sí, adivinó? eso, está bien. ¿Cómo así? Isabel, de nada. Gracias a usted por participar. Cite eso. Eso. Ya, don Rossi, a descansar. Chao, chao, que estén bien, Nos cuídense. vemos, que estén Nos muy vemos. bien, se me cuidan Nos mucho, vemos que el tengan sábado. El sábado nos vemos. muy buena semana. Chao, profe. Nos vemos el lunes. El Chao, sábado. profe, cuídese mucho. Es que El yo no lunes tengo no. taller, pues, profe. Pues van a estar todo el sábado, po. Pero te puedes quedar igual No al tengo taller por taller. Dante, si es que quieres. Si el De sábado van a verdad. estar todos. Sábado no, no, que profe, si el sábado están todos. Ya lo escuché Estoy clarito, honrado. doctor. Ya lo escuché clarito.